los guardaditos que tiene el Poder Judicial de la Federación en México, una suerte de 35,000 millones de pesos para situaciones como incluso el mantenimiento de las casas de los integrantes de este Poder Judicial. Por la mañana se había señalado que esto de guardaditos sumaban 20,000 millones de pesos, 20,556 millones de pesos, pero ya al aclarar las propias cifras, se trata no solamente de 20,000 millones de pesos que ejerce este Poder Judicial de la Federación mediante fideicomisos, sino 35,000 millones. Y esto porque incluso ayer en la conferencia de prensa matutina se decía que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había sido beneficiario de fideicomisos por 15 millones de pesos. No, ya se ha aclarado. De hecho, Contralínea solicitó precisamente esta aclaración a la propia información vertida por la Presidencia de la República, y han señalado que no, son 15,000 millones los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, entre tres organismos del Poder Judicial Poder Judicial de la Federación, que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen más de 35,000 millones de pesos en fideicomisos, que iremos viendo de qué se tratan estos fideicomisos. Urbano Barrera, pues es una situación por supuesto de escándalo, porque se trata de un alto presupuesto de este viejo sistema político al que se refería hace un momento Jorge Retana Yarto. No se trata solamente de Genaro García Luna, se trata de todo un grupo político actuante que sigue estando en varias de las estructuras del sistema político mexicano. Me parece que lo ha explicado muy bien Jorge Retana Yarto. Este grupo político sigue dentro del Estado mexicano, pero ya no tiene acceso al primer círculo del Poder Ejecutivo Federal, por supuesto, porque hay un gobierno distinto. Ha llegado Andrés Manuel López Obrador con esta idea precisamente de combatir la corrupción y también de echar afuera a este grupo que durante tanto tiempo se benefició de manera particular, personal, de los recursos de la propia nación mexicana. En algún momento López Obrador calificó a este grupo de una oligarquía rapaz. Pues ahí sigue. Ha dicho Jorge Retana, no ha sido desmontado este grupo, ya no tienen el control del Poder Ejecutivo, pero sigue actuando. Pues entonces podríamos decir, pues parte de este grupo, que además es un grupo ideológico, que tiene aversión a todo lo que significa recursos públicos, que tiene aversión a todo lo público, a todo lo comunal, a todo lo nacional, a todo lo comunitario, pues lo vemos enquistado en estos organismos distintos al Poder Ejecutivo, y en este caso pues se trata del Poder Judicial de la Federación. Urbano. Así es, Sósimo, y también el doctor Jorge Retana nos dice y nos advierte que estamos al inicio del camino, y por eso la necesidad de una pulcritud en los gobiernos, como se está dando en este momento y como se exige que se tenga que dar en el futuro. El presidente de la República, en la información que se presenta sobre estos fideicomisos, nos dice que el monto significa 40 veces más del presupuesto que ejerce la presidencia de la República. Es algo que es escandaloso, pues el año pasado ascendió a 550 millones de pesos, y tan solo la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal cuentan con una bolsa de poco más de 20,000 millones de pesos. Respecto al presidente de la República, expone que el fondo de la Suprema Corte de Justicia asciende a 6,099,504,193.15 pesos, mientras que el Consejo de la Judicatura suma 14,402,204,138.66 pesos. Pero con los nuevos datos, con las actualizaciones, pues esto se va mucho más allá. Es de escándalo. Llama la atención que los estacionamientos de los edificios del Poder Judicial pues son verdaderos museos del automóvil. Si nos asombramos con lo que se ve allá en Florida con Genaro García Luna, pues nada más habría que echar un vistazo ahí por el Consejo de la Judicatura Federal, un vistazo cerca de la Suprema Corte, del Instituto de la Judicatura allá por San Lázaro, Eduardo Molina Zaragoza, para que se vea el derroche de dinero en los estacionamientos. Imagínense si eso se invierte en autos lujosos y de colección, lo que hay detrás
de todos los bienes de los integrantes del Poder Judicial, tanto de la Corte, la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Sósimo, son cosas que se tienen que ir limpiando. Ya México no está para esto, no da más para que funcionarios corruptos pues se lleven el dinero de esta manera tan vil. Así es, Urbano, pues rápidamente vamos a decir en qué consisten estos fideicomisos. Hay que recordar que se trata para el uso de estos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, más allá de sus propios sueldos, que de por sí ya son muy, muy altos, pues resulta que estos fideicomisos les sirven incluso para que no toquen sus sueldos, sino para que les resuelvan la vida cotidiana, la vida del día a día, y vamos a, por eso, a estarlo señalando, pues se trata de un derroche impresionante de un poder judicial que se niega rotundamente a cambiar, y se niega porque pues están muy cómodos los ministros, hoy encabezados por Norma Piña, y siguen prácticamente pues atrincherados, ellos ya asumiéndose como un bastión del PAN, como un bastión del PRI, cuando tendría que ser pues un poder autónomo de estos, no solamente autónomo de los otros poderes, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, sino un poder autónomo de los poderes fácticos y sobre todo de esta vieja clase política que hoy vemos pues inmiscuida en una simbiosis con la criminalidad, por lo menos durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero tendríamos que señalar que sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene estos fideicomisos que suman más de 6,000 millones de pesos, 6,099,504,193, mientras que el Consejo de la Judicatura con sus fideicomisos suma 14,402,200,138 pesos, y por supuesto el Consejo y por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un solo fideicomiso por más de 15,000 millones de pesos. El destino de este dinero, que hay que recordar que se obtiene de manera pública, pues es nada más y nada menos, así de simple, que el bolsillo de estos juzgadores, sean jueces, sean magistrados o sean ministros. Hay que ver que tan solo tienen para compensaciones o pensiones complementarias, en el caso de los ministros, una bolsa de 789 millones. Es decir, esto es fuera de lo que de por sí ya la ley les marca y que es muy jugoso, que hemos dicho que se tiene que reformar. Ah, no, además hay estos fideicomisos para beneficios complementarios, les llaman ellos, son 789 millones. Hay que recordar que también tienen un fideicomiso que se utiliza para pensiones médicas, es decir, atención médica privada, que ¿por qué no pagan ellos con su propio sueldo? Toda vez que ya se les paga mucho dinero. Hay que recordar que son alrededor de entre medio millón de pesos los que rondan, lo que realmente se llevan estos funcionarios cada mes. Pues ¿por qué no lo pagan entonces con sus propios sueldos si son tan abultados este servicio médico privado? No, se lo paga también el pueblo de México, y que por eso pues los vemos, como decíamos, muy cómodos. Al parecer, si no hay una presión de manera importante de la propia sociedad, pues no estaremos viendo una reforma desde el interior del Poder Judicial de la Federación, porque han acumulado muchas canonjías a través de los sexenios en esta alianza con el Poder Ejecutivo, y también hay que decirlo, con el sector empresarial y con los medios de comunicación también, que incluso de manera rápida se aprestan a defender a este poder judicial, el poder menos investigado, el que menos rinde cuentas, y también tendríamos que decirlo, el más impune, porque incluso podríamos ver que en algún momento llegan a ser juzgados y encarcelados ex servidores públicos integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo, muy de vez en cuando, pero ha ocurrido. Sin embargo, nunca hemos visto que haya sido siquiera enjuiciado un juez, un ministro o un magistrado. Es indignante que tengamos ahora incluso acceso a esta información, donde se da cuenta de la cantidad multimillonaria de recursos que tienen para sí a través de fideicomisos, con otra característica, Urbano Barrera, es que además no son auditables. Además, precisamente por eso recurren a esta figura de los fideicomisos, para que no se sepa prácticamente nada más que el puro monto de cuánto se tiene ahí, pero no quiénes
solicitan, por ejemplo, los recursos, para qué tipo de gastos, a quién se le paga, etcétera, pues eso se queda guardado precisamente mediante lo que se le ha llamado el secreto fiscal, secreto fiduciario y secreto financiero, Urbano. Así es, Osimo, y hay que destacar que en otras dependencias, cuando no se ejerce un presupuesto, pues se devuelve a la Hacienda. Y en el caso del Poder Judicial, no. Si no se ejerce el presupuesto, va a dar a un fideicomiso, va a reforzar el fideicomiso que también va a administrar el mismo Poder Judicial. Por ejemplo, para el manejo de productos de venta, de publicaciones y otros proyectos, se destinaron 357 millones como remanentes presupuestales. Tendría que haber un regreso a la hacienda pública, como les decía, y no fue así. Y lo que no se utilizó fue 1.311 millones de pesos, y esto pues se va directamente a un Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia. Llegaron ya de manera bruta 688 millones, y pues se manejan, Sósimo, se manejan al antojo de las autoridades del Poder Judicial. No permiten el regreso de los recursos, y pues ellos lo emplean en lo que les place, en lo que se les antoja, y pues esto hay que transparentarlo ya. Es dinero que se capta vía impuestos, y lo que se exige es que haya transparencia y una adecuada utilización de los recursos. Así es, y vamos a señalar algunos de los fideicomisos que tiene multimillonarios el Consejo de la Judicatura para beneficio de magistrados y de jueces. Por ejemplo, un fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces por 68.596.882 pesos. Un fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores del Poder Judicial por 66.180.058 pesos. Un fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa supuestamente las reformas constitucionales en materia de justicia federal por 4.197 millones, y también un fondo de apoyo a la administración de justicia por 5.564 millones. Pues nada más, habríamos que detenernos rápidamente, Urbano Barrera, en este fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de los magistrados y jueces. Insistimos, si tienen un sueldo tan jugoso, si tienen un sueldo que incluso rebasa al del presidente de la República, ¿por qué tenemos además que estarles pagando el mantenimiento de sus casas, habitación? Es impresionante que esto pues siga, y que esto además, Urbano Barrera, pues sea prácticamente ignorado por los grandes medios de comunicación. Esto, de hecho, Contralínea ya tiene tiempo investigando, publicando los sueldos de los propios ministros y magistrados. Hemos dado cuenta cómo más de 1,000 integrantes del Poder Judicial de la Federación ganan más que el presidente, y cómo alrededor de 600 pues ganan entre $500,000 y 600,000 pesos, y que prácticamente esta información pues queda fuera, queda de largo cuando se discute la propia reforma necesaria para el Poder Judicial de la Federación, y por supuesto para los organismos autónomos, como el caso del INE. En el caso del INE, hay que recordarlo, ni siquiera está informando los montos que está manejando por sus fideicomisos. Por lo menos aquí sabemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué tipo de fideicomisos hay, para qué asunto y cuánto dinero tienen, y resulta que el INE ni siquiera quiere informar al respecto. Y cuando hay esta discusión sobre la necesaria reforma electoral, este tipo de datos los dejan de largo, los dejan fuera los medios de comunicación corporativos hegemónicos, y también los dejan fuera, por supuesto, sus defensores, los defensores del propio INE. Insistir también en este fideicomiso de apoyos médicos complementarios, que ellos paguen de sus sueldos sus seguros privados que tienen. Por supuesto, se atienden en los grandes hospitales, los más caros que hay en el país, pero no lo pagan ellos, lo termina pagando el pueblo mexicano mediante estos fideicomisos que provienen de recursos públicos. Y señalar, Urbano Barrera, que también este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un fideicomiso por 15.133 millones de pesos. Ayer en la conferencia de prensa matutina se había dicho que eran 15 millones, se aclararía por la tarde que no, que son 15,000 millones de pesos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que sumamos más de 35,000 millones de pesos en estos tres entes del Poder Judicial Federal. Urbano. Destaca también en Sósimo otro fondo de apoyo a la administración de justicia, 5.564 millones de pesos.
como si no fueran suficientemente apoyados, pues crean otro fondo para apoyar y después van a crear fondos y fideicomisos, yo creo que para hasta respirar, comer, dormir, esas son cosas, como lo decíamos anteriormente, que pues ya no lo soporta la economía nacional, ya no lo soporta la adecuada administración en el país y pues también ya es una demanda social y sería sano hasta incluso en el Poder Judicial que se transparente esto para que quienes deban ganar bien lo hagan, pero también hay mucha gente que pues no está haciendo casi nada o nada y se está llevando las grandes bolsas. Hay gente muy talentosa en el Poder Judicial que sí merece, pero hay muchísimos, muchísimos que solamente están robando ahí en el Poder Judicial en cualquiera de sus áreas, Osimo. Y recordar esta alianza del prácticamente el Poder Judicial con la vieja clase política, con los partidos Acción Nacional, PRI, PRD, lo que queda del PRD y también de Movimiento Ciudadano, prácticamente han formado un frente común para defender privilegios, pues sin importarles que prácticamente México vivió un narcoestado, como hemos estado documentando, y no solamente nosotros, incluso desde Estados Unidos, con este juicio a Genaro García Luna, pues hay que recordar que esta investigación que llevó a ser declarado culpable a Genaro García Luna, el número 2 del sexenio de Felipe Calderón, pues fue hecha por autoridades estadounidenses. Aquí no se puede siquiera señalar que hubo algún tipo de intención política de parte del actual gobierno mexicano. Fue algo que iniciaron los estadounidenses con información que ellos tenían, que pudieron incluso documentar. Y por supuesto que se ha presentado también ya información que da cuenta de crímenes más graves que habría perpetrado Genaro García Luna y el grupo al que pertenecía. Se ha presentado esta información de cómo se saqueó el erario público, más de 745 millones de dólares, que se dice fácil, pero son más de 15,000 millones de pesos en una sola cuenta, que además se alimentó de flujos que procedían desde paraísos fiscales. Es decir, pues estamos, Urbano Barrera, ante un grupo que está enquistado en varias instancias todavía del Estado mexicano, y desde esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña y que ella misma es quien encabeza el Consejo de la Judicatura, pues no se ve que haya la intención de reformar este Poder Judicial de la Federación. Al parecer están más interesados en ver de qué manera hacen política, deteniendo algunos proyectos del actual gobierno, de la actual administración, y también cómo defienden estos privilegios de los organismos autónomos que tienen que ver también con el propio INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es parte del Poder Judicial de la Federación, como lo dice su nombre, y estaremos atentos al fallo que tenga que emitir sobre este intento de reinstalación de este funcionario, Edmundo Jacobo, prácticamente un cómplice de el actual presidente todavía, Lorenzo Córdoba, en esta manera de dirigirse incluso de manera racista, discriminatoria, clasista, en contra de integrantes de las comunidades originarias de este país.